Señor, una vez más, queremos rogarte tu ayuda, tu dirección en el estudio, en este caso de Filipenses, que tú nos hables, que tú nos enseñes y por tu espíritu puedas ser establecidas tus verdades en nuestros corazones, en nuestras vidas, para servirte de acuerdo a tu palabra, para servirte guiado por tu espíritu. Te damos la gracia, Señor, que vamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, seguimos entonces en Filipenses, el capítulo 3. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1. Filipenses 3:1. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Muy bien, estudio anterior, llegamos al versículo 3. Vamos a comenzar ahora en el versículo 4 de inmediato. Dice así: dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice él, yo más. Entonces, él toma lo que expresó en la última parte del versículo anterior, porque dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la realidad de los creyentes, ¿verdad? Que el servicio es en el espíritu de Dios, ¿ya? Pero ahora él expresa, lo que viene ahora es para demostrar que el confiar en la carne es algo que él tiene de sobra en comparación con los mismos judíos, que es superior a todos ellos, porque él siempre iba delante y él avanzaba con toda la fuerza, siempre quería ser el primero. Entonces tenía mucho de que confiar en la carne. Era muy admirado como fariseo, siendo de esa religión, era muy admirado y reconocido, porque él era uno que era constante en su servicio, sea bueno o malo, era constante en su servicio y tenía una mirada fija en lo que él estaba haciendo. Aunque estaba en el error, lo tenía. Después, siendo creyente, su carácter se manifestó de la misma manera, pero en ese caso, dirigido en cuanto a la verdad. Entonces, él pone esto porque dice, bueno, quieren los judaizantes meter la ley y la circuncisión para que se confíe en la carne. ¿Quieren ustedes los creyentes confiar en la carne también? Bueno, yo tengo más que eso. Entonces dice, previamente dice, no teniendo confianza en la carne, y ahora dice, aunque yo tengo mucho de qué confiar en la carne, y lo expresa con detalle. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y tenía bastante, ¿ya? Entonces,
Podríamos traducirlo así, dice, aunque yo mismo podría confiar incluso en la carne. O sea, tenía de qué confiar en la carne, tenía bastante material para eso. Yo teniendo confianza también en carne, ahí es más literal. Yo teniendo confianza también en carne, ahí está más literal. Entonces, él lo que va a exponer es eso, va a exponer ¿cómo se llama? Va a ponerse ante aquellos que piensan que la carne o el confiar en la carne es algo que vale la pena o que lleva a algún punto o que puede tener alguna entrada en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, veamos un poquito una descripción aquí de la idea que él quiere exponer. Dice, desde la posición de los judaizantes, que está bastante claro que se trata de ellos, el apóstol rebate sus supuestas presunciones, refiriéndose a los méritos humanos de los que hacían alarde. O sea, ellos realmente se creían que eran superiores. Ya, después va a ver de dónde vienen los fariseos, ¿ya? Dice, se enorgullecían de sus privilegios nacionales y despreciaban a Pablo, cuando éste tenía lo mismo, pero con mayores condiciones personales. Ya despreciaban a Pablo, pero Pablo tenía mucho más que ellos en cuanto a lo que ellos se vanagloriaban. Por eso, adoptando por un momento el mismo punto de vista judaizante, es decir, se pone a la par de ellos para la comparación, afirma que está en mejores condiciones que ellos para servir, para sentir la vanagloria de su condición personal. O sea, tiene para vanagloriarse de más, y tiene mucho más que cualquier otro, siempre desde el punto de vista humano. Entonces, miren, vamos a leer ahí, pero un poquito. Gálatas, vamos a ir a Gálatas, el capítulo 1, verso 14. Gálatas 1:14. Dice así: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era celoso. Y no solo eso, sino que aventajaba a muchos. Siempre quería ser el primero. Entonces, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y los padres, después lo explica ahí, lo dice en el libro de Hechos, su padre era fariseo. Entonces, él tenía mucho más. Y ahora quiere comparar con los otros para que ellos mismos se den cuenta que el apóstol Pablo los aventaja muchísimo. Y era conocido de ellos también previamente. Dice, si alguno piensa, o sea, si alguno quiere competir conmigo, más o menos así, ¿eh? Seguro quiere ponerse ahí a competir conmigo, que tiene de qué confiar en la carne, yo quiero decirle de inmediato, yo más. O sea, no había prácticamente ninguno que pudiera hacerle el peso con respecto a la confianza o a los temas que tenía para él confiar en la carne. Tenía mucho de que confiar en la carne. Después da los puntos aquellos, los detalles. Entonces, primero aquí dice, si alguno quiere competir conmigo, vamos adelante, compitamos. Entonces quiere bajar, con esto quiere bajar, ¿ya? Esa altivez de los judaizantes y, por supuesto, lo que más le importa a él son los filipenses. No tanto los judaizantes, sino los filipenses, para que ellos se den cuenta que lo que le están ofreciendo es algo que no tiene ningún valor, ningún valor. Entonces, si alguno piensa que tiene de qué confiar, ¿ya? En la carne. Entonces, si alguno considera o se imagina o supone que tiene de qué confiar, ya esa palabra confiar es persuadir, tener confianza o tener motivo de confianza. Si alguno dice, no, yo, yo soy, ¿cómo se llama? Tengo harto para confiar, pues nadie me la gana. Ya, si alguno piensa que tiene eso, dice, en la carne, él tiene la certeza que él tiene más, mucho más que eso. ¿Ya? Entonces,
La argumentación no acepta como verdadero el pensamiento arrogante de los judaizantes, sino que lo propone como algo que ellos dicen de sí mismos. ¿Ya? Otra vez, la argumentación no acepta como verdadero el pensamiento arrogante de los judaizantes, porque son arrogantes, sino que lo propone como algo que ellos dicen de sí mismos. ¿Ya? Están inflados. ¿Ya? Cuando dice, a ver, yo más, cuando dice yo más, es, eh, es el lugar de algo, ¿ya? Intensifica la idea en cuestión, más todavía. ¿Ya? Dado que Pablo habría tratado este tema frecuentemente, ahora le basta con compartir su propio ejemplo. Yo he estado ahí, les recuerda, y es un callejón sin salida que no ofrece ni vida ni comunión con Cristo, nada. La confianza en la carne, en todo lo que él pueda tener, que va a dar la lista después. No tiene ningún futuro, mientras que conocer a Cristo significa ser hallado, supone comunión con Él ahora y estar con Él para siempre. El camino de la confianza en la carne, de la confianza en que yo puedo hacerlo, yo tengo capacidad, porque tengo historia, por esto y por esto, que soy mejor, eso, dice aquí, le recuerda, es un callejón sin salida que no ofrece ni vida ni comunión con Cristo. Eso aleja de Cristo, porque es carne. Y el apóstol Pablo dice, habla de los que en espíritu de Dios servimos. Entonces dice, no tiene ningún futuro, mientras que conocer a Cristo significa ser hallado en Él. Supone comunión con Él ahora y estar con Él para siempre. Y eso es verdad que un legalista, aun si es creyente, va a estar con el Señor, pero no va a disfrutar ahora de esa realidad, de ser hallado en Él ahora. Entonces, dice yo más. ¿Qué va a hacer? A través de su testimonio personal, argumenta que no hay ningún futuro en volver a las formas pasadas, en volver a aquello a lo que Cristo y el Espíritu han puesto fin. Entonces, el problema de los judaizantes es que ellos continúan con aquello que no tiene nada que ver en esta nueva realidad o en este nuevo trato de Dios con los hombres. Es un trato distinto. Ellos quieren persistir en aquello que ya no tiene ningún valor, ningún valor. Como dice el apóstol, como dice aquí la descripción, dice, no ofrece ni vida ni comunión con Cristo. No tiene ningún futuro, ninguno. Así que si hay alguna relación con la ley, alguna relación con la carne, alguna relación de sentirse mejor, superior, o de perfeccionarse por la carne, no tiene ningún futuro. No tiene nada que ver con las cosas de Dios. No tiene nada que ver con la comunión, con conocer al Señor. Solamente se conoce al Señor por el Espíritu. Para eso vino el Espíritu de Dios, para recordar y enseñar las cosas que el Señor enseñó a los suyos y para ponerlo a uno en comunión con el Señor. Entonces dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, se está persuadido de eso. Si considera que y está persuadido de eso, de confiar en la carne, dice yo más o yo más todavía. Entonces dice, no solo lo tiene, sino que asegura que tiene más que eso. Y ahora empieza con la lista. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, este es el currículum de él en cuanto a las cosas de la carne. Y lo presenta ahora por causa de la circunstancia para que los filipenses se den cuenta hasta qué punto eso tiene valor, que lo va a expresar después. Pero en este momento empieza con las cosas que tiene, las que tiene, dice él, que asegura que tiene más que cualquier otro, de los judíos o de los judaizantes están por ahí, de los cuales los filipenses se tienen que cuidar o guardar. Circuncidado al octavo día, veámoslo, dice, como niño judío que era nacido en un hogar judío, fui circuncidado al octavo día, que era lo que mandaba la ley, es decir, recibí la circuncisión mucho antes de que ninguno de vosotros, los filipenses, oyera acerca de Cristo y el Evangelio. Eso dice uno, ¿ya? Entonces, en el fondo, circuncidado al octavo día.
igual que los judíos, algunos que son prosélitos fueron circuncidados después, y si algún filipense se circuncidara, sería posterior a cuando él lo hizo. Entonces, en un sentido, pero la circuncisión la tiene, el corte del prepucio. Entonces, eso lo tiene como siendo parte del pueblo judío, del pueblo hebreo. Lo tiene, lo tiene él, seguro. Entonces dice, del linaje de Israel. Entonces, de la raza, pueblo, origen o nación de Israel. ¿Ya? Entonces, veamos un poquito. Lo que los judaizantes esperan lograr con la circuncisión de gentiles es que éste obtenga los privilegios por pertenecer al antiguo pueblo de Dios. Pero el apóstol Pablo lo era por naturaleza. Dice, la raza israelita, Pablo tenía este privilegio de nacimiento, lo tenía de nacimiento. Era del linaje de Israel, era israelita, él. Entonces era parte de ese pueblo, de lo cual ellos tanto se ufanaban. Bueno, Pablo era circuncidado los todo días, como mandaba la ley, que expresaba el sello de la fe de Abraham, la marca que distinguía al pueblo de Israel. No significa que la circuncisión no existiera antes, pero en cuanto a Abraham y a la descendencia de Abraham circuncidada, era el pueblo de Israel. La circuncisión antes existía, por distintos motivos. Entonces no era algo que no se conociera, porque cuando le habló a Abraham en cuanto a la circuncisión, él entendía muy clarito de qué se trataba. Lo que pasa es que la circuncisión de la descendencia de Abraham tiene una distinción, que es el pueblo de Dios. Después dice, de la tribu de Benjamín, importante. Entonces era de una tribu bastante importante y reconocida también dentro de la historia del pueblo de Israel. Ahí vamos a tener que ver algunos textos, vamos a ver los más importantes, me imagino. Dice, Benjamín significa hijo de la mano derecha, hijo de honor o de buena fortuna. Eso significa Benjamín, ¿ya? Hijo de la mano derecha, hijo de honor o de fortuna. Entonces veamos un poquito el carácter de qué significa que sea de la tribu de Benjamín, la importancia que tiene. Dice, fue el único hijo de Jacob nacido en la tierra prometida. Eso está en Génesis 35. Veámoslo un poquito. Génesis 35, 16 en adelante. Dice, después partieron de Betel, Jacob cuando venía de vuelta, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Ya había tenido a José. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió Raquel, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces, Benoni significa hijo de mi tristeza, pero Benjamín significa hijo, como hemos visto, de mi mano derecha o hijo de honor, del puesto, del lugar de honor. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, es decir, en la tierra prometida. Es el único hijo que nació allí, primero. Dice, y además era la tribu de la cual procedía el rey de Israel, que es Saúl. ¿Ya? Nombre que sus padres le colocaron a Pablo, seguramente por el mismo rey, no sabemos, pero Saulo es Saúl, es lo mismo. Eso está en 1 Samuel 9. Era la tribu de la fidelidad que se había mantenido unida a la de Judá en la división del reino. Veámoslo en Primera Reyes, capítulo 12. Cuando fue la división del reino, ellos se mantuvieron con el pueblo de Judá. Dice así, vean un poquito, dice, así se apartó Israel
de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, la parte del norte, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, a la, a la tribu, a las tribus del norte, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Entonces, lo único que se mantuvieron fieles aquí fueron los de Benjamín. Entonces, eran reconocidos. Por eso dice de la tribu de Benjamín. Y Esdras 4:1. También después de la vuelta del cautiverio, Esdras 4:1. Dice así. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron, etcétera. Entonces dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, ¿ya? Tenían mucha fusión, incluso después de la división, del cautiverio, eh, cuando volvieron, tenía comunión con el pueblo, con la tribu de Judá. Fue bendecida por Moisés en Deuteronomio 33:12, y en cuyo territorio estaba la propia ciudad santa. Jerusalén estaba en el territorio de la tribu de Benjamín también. Veamos Deuteronomio 33:12 en cuanto porque aquí bendice a las tribus y hace una bendición especial a Benjamín. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entonces, Benjamín era una tribu importante y una de las cosas que tenía era que Jerusalén se ubicaba dentro del territorio de la tribu de Benjamín. Otro importante que Mardoqueo, el tío de Esther, era benjamita también. Él era benjamita, ¿ya? Eso está en Esther 2:5, ¿ya? Bien, dice hebreo de hebreos. Cuando dice hebreo de hebreos, habla de la pureza de la raza, de él. Es decir, lo más puro de lo puro. Era hebreo de hebreos. Aunque era de Tarso, sus padres los dos eran hebreos. Entonces dice hebreo de padres hebreos, ¿ya? Veamos un poquito. Hebreo, nacido de puro linaje hebreo. Veamos en 2 Corintios 11:22. 2 Corintios 11:22 para ir ratificando estas verdades. 11:22 dice así. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Entonces aquí está hablando también del caso de los judaizantes. Entonces dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Ya? Entonces dice ahí hebreo de hebreos. Y él hablaba perfectamente la lengua hebrea, ¿no? Miren, veamos ahí en Hechos 21:40. Eso no era algo propio de todos, Hechos 21:40, sí, pero él sí hablaba perfectamente la lengua hebrea. Educado, ¿verdad? Por, por un maestro, ¿verdad? Hebreo, bajo la ley. Entonces, 21 dice 40. Dice, y cuando él se lo permitió, el tribuno, dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en la grada, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo.
Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, hablando en lengua hebrea. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, etcétera. ¿Ya? Dice, yo soy, de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, etcétera. ¿Ya? Y él se educó bajo la mano o bajo los pies, porque ellos se sentaban a los pies de Gamaliel, ¿ya? El gran maestro judío. Entonces dice hebreo de hebreos. No todos podían decir eso, ¿ya? Él era de sangre pura, por así decirlo, en cuanto a ser hebreo. Y dice en cuanto a la ley, fariseo, o según la ley, fariseo. Y ellos lo conocían. Pero aquí va a expresar un poquito lo fiel que era y lo sólido que era en cuanto a su idea. Dice que era fariseo y dice, y era hijo de fariseo, como hemos dicho, eso está en Hechos 23:6. Vamos a verlo para ir recordándolo. Dice Hechos 23:6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio. Dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Ya? Y los fariseos estaban de acuerdo con la esperanza y con la resurrección de los muertos. No así los saduceos, pero los fariseos sí. Entonces dice, hijo de fariseo. Era hijo de fariseo, su papá era fariseo también. ¿Ya? Vamos a ver ahora dice, cuanto a los fariseos, no todos los fariseos eran igualmente malos. No era así. El fariseísmo en su origen no fue tan malo como llegó a ser después. Hipócritas y todo eso. Eran envidiosos, celosos después. Esta secta religiosa se formó durante el período intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como reacción a los abusos de los abandonados e indiferentes judíos que habían asimilado el espíritu helenístico griego en su aspecto negativo. Así, los fariseos o separatistas se empezaron a llamar los separatistas porque se separaron. Dice, se habían apartado de estas personas mundanas. O sea, ellos se empezaron a apartar y cada vez se sintieron más santos, más perfectos, etcétera, y después tomaron la ley para perfeccionar lo que la ley no puede perfeccionar. Aceptaban toda la Torá, es decir, todo lo que es la ley, la doctrina de la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de los ángeles. Eso estaban de acuerdo. Si no, no tenían mala doctrina, si era la ley de Dios, estaban bajo la ley de Dios. Los fariseos cometieron su mayor equivocación cuando empezaron a conceder excesivo valor al sistema de interpretaciones legalistas, es decir, mandamientos de hombres también. Le mezclaron la ley con los mandamientos de hombres, empezaron a ajustarlo a sus necesidades o a sus debilidades para poder mantenerse. Y aún así no la cumplían la ley. Dice que los escribas sobrepusieron a la ley. Ellos tenían los escribas que eran los intérpretes de la ley, que ellos empezaron a manipular la ley, sepultándola bajo el peso de sus tradiciones. Veamos Marcos 7:3. Marcos 7:3. 7:13, Marcos. Dice así. Veamos verso 11. Marcos 7:11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar o ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. No dejaban libertad para hacer la ley, tiene que hacer eso y nada más. Y ni siquiera daba libertad al corazón, nada, cero. Eran pura carne, puro cuestión cuadrada. Y si alguien caminaba más metros de lo que ellos prescribían en el sábado era pecado, el que comía el sábado era pecado, el que levantaba a un animal caído era pecado, todo era pecado. El que sanaba era pecado, pero si la circuncisión correspondía al día sábado,
no podía circuncidarse. Entonces, era una cosa que al final eh, se golpeaba a sí misma, porque había muchas cosas que ellos igual la hacían, como la circuncisión. Entonces, se contradecían a sí mismos. Dice, y no dejáis de ser más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué cosa? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Puras tradiciones y tradiciones, nada más. Y, y es triste también pensar, uno aprovecha de decir estas cosas para que nos cuidemos, que también la iglesia puede empezar a manejarse por tradiciones, es que los hermanos de antes, que ellos decían y hacían así y así, tradiciones. Sí, hay que establecerse en la Biblia, hay que establecerse en la Escritura. Ellos tenían la Biblia, tenían la ley, pero la manipulaban, los intérpretes de la ley, los escribas la manipulaban para poder ellos ser distintos, diferentes. Pero era muy cuadrado, ¿ya? Era muy legalista, y daban lugar a la carne. Dice la Biblia que cargan ellos pesadas, cargas pesadas a los oyentes y ellos ni siquiera con un dedo la mueven, porque en el fondo ellos circuncidaban, daban la ley, pero ellos vivían a su antojo, eran sepulcros blanqueados. Para eso pueden leer Mateo 23 completo con respecto a cómo el Señor lo describe en Mateo capítulo 23. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a celo. Entonces era celoso. Y él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y cuando pensaba que estaba sirviendo a Dios es cuando fue encontrado por el mismo Señor, pero él pensaba realmente que estaba sirviendo al Señor, persiguiendo a la iglesia, que el cristianismo era falso, que el cristianismo estaba oponiéndose al judaísmo, que se estaba oponiendo y que no era de Dios, que era del diablo. Entonces él pensaba eso, hasta que el Señor se le apareció. Pero en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿y cuántos de los fariseos que estaban ahí hicieron eso? Él iba, llevaba carta del sacerdote, del sumo sacerdote, para encarcelar, para matar, sentía el deseo de matar a los cristianos. Él los mandaba a matar, no los mataba, pero los mandaba a matar. Estuvo de acuerdo con la, con la muerte de Esteban, estuvo de acuerdo. Entonces, veamos un poquito. Hechos 26, en cuanto a perseguidor de la iglesia. Vamos a tener que ver algunos textos. Verso 26, versículo 9, dice así. Está hablando aquí ante el rey Agripa y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Estaba en contra de él, porque decían que era falso, pues, ¿ya? Que era falso, que era mentiroso y que estaba tomando un lugar que Dios no le había dado. Entonces dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos. Ahora le dice santo porque ahora es creyente, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así actuaba él, po. Era cosa seria. Y tenía poder también, pues, Gálata, y además que el Imperio Romano estaba de acuerdo porque no era una religión lícita, lo hemos dicho más de alguna vez, el cristianismo, pero sí el judaísmo. Gálatas 1, ya lo hemos visto, pero vamos a leer verso 13 de Gálatas 1. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en nuestro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, él está hablando de alguna manera de su pasado, ¿verdad? Pero aquí lo está diciendo porque en Gálatas está entrando el judaísmo. Entonces dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ya sabían.
Ya, acuérdate que después cuando iba a Jerusalén no le creían y no estaban convencidos que realmente ahora estuviese predicando en el nombre del Señor y que realmente fuera creyente. Dice que perseguía sobremanera, ¿ya? eh, a la iglesia de Dios y la asolaba. La perseguía de manera desmedida, o sea, con odio. Pero ese odio era por el celo con respecto a su religión, ¿ya? En cuanto a celo, persiguió a la iglesia porque él era celoso de lo que él entendía, de sus padres y luego de Gamaliel y del lugar que ahora él tenía, era celoso. Y entonces la iglesia tenía que desaparecer, destruirla, tenía que destruirla. Esa era su tarea, terminar con el cristianismo. Eso era Pablo en ese tiempo. Entonces, Pablo estaría convencido de que Dios había maldecido a Jesús al hacer que muriera en una cruz. ¿Ya? Él fue hecho maldito por nosotros. A su forma, sus adversarios, los judaizantes, también están persiguiendo a la iglesia, pero aún Pablo lo supera. Entonces, los otros están, claro, en contra de la iglesia y todo eso, pero él lo superaba por el lugar que tenía, por el poder que recibía de los sacerdotes que tenían la autoridad. Entonces empieza la comparación. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él, según entendía, la ley externa era, pero cumplidor, pues, irreprensible. Pagaba sus votos, oraba, ayunaba, todo, pero perfecto. Nadie podía decir nada. ¿Conoce usted gente así? Claro que hay gente así. ¿Y qué dice uno? ¿Qué dice la gente? Esa persona es tan cristiana, es tan creyente, y es pura religión nomás. Es pura religión. Entonces Pablo, todos podrían decir, este hermano en cuanto a judío, este hermano es extraordinario, y era del diablo, y estaba perdiendo el tiempo. Entonces, en cuanto a la justicia que es en la ley, se está refiriendo a la observancia de la Torá, de la ley, entendida como una conducta observable. ¿Ya? Ahí en Mateo, pueden leerlo, Mateo 6 especialmente, lo vamos a leer algunos textos. Pablo no tiene manchas en su expediente en lo que a la observancia de la Torá o de la ley se refiere, no tiene mancha, no tiene ni una mancha, pero perfecto, que significa que se adhirió escrupulosamente a la interpretación farisaica de la ley, con sus meticulosas regulaciones sobre la observancia del sabbat, las leyes sobre los alimentos y los ritos de purificación. Como decía Pedro, ninguna cosa inmunda ha entrado ya en mi boca. ¿Mm? Eso. Veamos un poquito en Mateo 6, cómo era más o menos la realidad de ellos. Verso 16, vamos a ver alguno más. Verso 16 del capítulo 6 de Mateo. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, porque lo hacen ante los hombres, no ante Dios. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ya? A ver, veamos. Verso 5 del capítulo 6. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, la recibieron de los hombres nomás, de Dios no, nada. Y veamos, aprovechemos de ver en Mateo 23 algunas cositas. Verso 15, capítulo 23. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para tomar un gentil y circuncidarlo y meterlo dentro. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Porque por último ellos son del pueblo de Dios, pues. Son circuncidados y todo, porque eso era ya, le faltaba entender la fe.
pero este es gentil y más encima se hizo judío, o sea, más lejos todavía, en un sentido. A ver, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, daba el diezmo de todo el Pablo seguramente. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, de eso no tenían nada. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, eso era Pablo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y lo pueden leer completo. Mateo capítulo 23. Pablo era una cosa externa nomás. Adentro estaba lleno de inmundicia. Por eso, en Romanos capítulo 7 dice así. Dice Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la justicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí lo más probable es que Pablo, algunos dicen que no, que Pablo es creyente ya. Lo que pasa es que ahora está viviendo el proceso de entender la realidad de la vida en el Espíritu Santo, o por el o en el poder del Espíritu de Dios que está en el capítulo 8, pero en el capítulo 7 está hablando de todas se puede decir, las derrotas que él tuvo en su vida espiritual como creyente. Entonces él creyó, pero hubo un proceso seguramente en que porque él ama la ley de Dios, porque está bien amar la ley de Dios, lo que pasa es que no la entendía. Ahora que llegó la ley, no codiciarás, empezó a tratar de cumplirlo y se da cuenta que lo único que hacía era manifestar más y más el pecado de la codicia. Entonces, él empezó a entender y a comprender que la ley lo que hacía es manifestar el pecado, lo que antes nunca entendió porque él cumplía la ley así exterior nomás, po, nada más. Era cuadradito, era cumplidor, cumplía con toda la ley, era escrupuloso, meticuloso, pero no tenía nada. Entonces, cuando empezó a conocer realmente la ley, se dio cuenta que la ley realmente manifiesta el pecado. Pero la gracia ya sobreabunda sobre el pecado, dice ahí en el capítulo 5 de los Romanos. Entonces dice, en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, intachable, irreprochable. Nadie podía decirle nada. Era superior a muchos. Y ahora el verso 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, todo eso, que para cualquier judío sería una cosa pero extraordinaria, que ellos siempre estaban en un sentido más bajo que el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era mucho lo que tenía, en cuanto a su realidad, en la confianza en la carne, tenía mucho que confiar y era uno que sobrepasaba a muchos, si no a todos, él quería ser siempre el primero, como decimos, y que él dice que superaba a muchos. Eso, dice, no sirve de nada, de nada. Tiene mucho de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene yo más, y aquí tenía el yo más, está en el versículo, en los versículos 5 y 6. Es el yo más. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces ahora él conoció algo que no conocía antes. En el camino a Damasco conoció a Cristo, conoció al Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, etcétera. Entonces conoció la verdad. El Señor lo enfrentó y él pensando que servía a Dios y hablando en contra de Jesús de Nazaret, ahora se da cuenta que realmente Él es el Señor y lo reconoce inmediatamente. Él tuvo que creer, lo creyó, lo vio y lo creyó.
porque esto es personal y él realmente creyó. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque en un tiempo para él eran cosas importantes. Y ojalá, si no hubiera encontrado al Señor ahí en el camino, el Señor no se lo hubiese manifestado, él hubiera seguido más y más y ser el número uno en cuanto a apresar creyente, a mandar a matar creyente, y la persecución iba a ser por todo el mundo en ese momento habitado. Y seguramente si hubiera seguido, hubiese, por así decirlo, adiestrado a otros fariseos que tuvieran el mismo interés de él, el mismo deseo de él para abarcar más y terminar con el cristianismo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y mientras más actuaba para destruir a la iglesia y para cumplir la ley de la manera como lo estaba haciendo, ¿verdad? Siendo hebreo, siendo israelita, eh, circuncidado, etcétera. Eh, Todo eso era para él. Yo creo que se acostaba, pero feliz de la vida, como un gozo que sentiría en la carne nomás, po. Una conformidad. Ah, hoy día encerré a tantos, maté a tantos, hoy día no falté a ninguna parte de la ley. Uy, qué extraordinario. Eso sería su vida, pero por dentro estaba llena de inmundicia. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ¿cómo lo verá ahora? Lo vería con desdén, pero también con tristeza porque él sabe que hay otros que están en el mismo camino de él y que están equivocados. Entonces, entre gratitud y tristeza por los otros que están fuera todavía. Ya, mira, porque él ama al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Por aquí, espera, espera. Dice, mira lo que dice. Capítulo 10 de Romanos, verso primero. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él sabe que Israel en general está como él estaba confiando en lo que él confiaba y ahora quiere él atraerlos. Hay tristeza en su corazón. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, igual que él. Él era celoso de Dios, pero no conforme al conocimiento real. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y es lo que Pablo era antes. Él buscaba su propia justicia en la ley, dice, porque ignorando la justicia la ignoraban. Y procurando establecer la suya propia con el cumplimiento y todo eso, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y mira lo que dice, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Eso él lo tiene, pero él era igual que los otros. Entonces, claro, hay un disfrute ahora de las cosas de Dios, pero hay una tristeza que hay dentro de su alma con respecto a su pueblo, porque él es israelita, él son hermanos de él. Entonces, como vimos ahí, que él desearía ser anatema por causa de los que son de su carne, de sus hermanos. O sea, él preferiría ser maldito y que los otros sean bendecidos. O sea, de esa manera los ama, si los ama. Pero aquí, estos judaizantes están atacando a la iglesia, están por ahí rondando y procurando engañar. Entonces él tiene la obligación y siente la obligación como ministro en cuanto a la iglesia, de que ellos, de avisarles que ellos tengan cuidado sobre ello, sobre eso, y que no confíen en las cosas que ellos traen, porque Pablo aquí le está mostrando de que yo tengo más que ellos y no sirve para nada.
Entonces, miren su experiencia, cómo él la aplica aquí para el bien de los filipenses y para que se guarden y se cuiden. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Ya? Entonces, la palabra estimado es importante, dice, expresa la idea de llegar a un certero juicio basado en un cuidadoso examen de los hechos. O sea, no solamente el Señor se le apareció y listo, sino que él además consideró. Porque cuando uno cree, cree y hay muchas cosas que no sabe, que no entiende. Pero él empezó a considerar, dice, expresa la idea de llegar a un certero juicio basado en un cuidadoso examen de los hechos. Entonces él no lo hizo antes, lo hizo cuando, probablemente lo hizo después de haberse encontrado, o sea, del Señor haberlo encontrado. Y dice, lo que estimó como pérdida al conocer a Cristo sigue siendo verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en un tiempo en que él ahora lo considera como pérdida y eso lo mantiene en el tiempo, no ha cambiado. Volver a la ley sería, sería terrible, porque va a volver a algo que no tiene ni un valor, que no tiene ninguna posibilidad de hallar en ella justicia o vida en la ley, en las cosas que estimó como pérdida. Entonces, considerar, pensar, ¿verdad? Juzgar como pérdida. Lo que antes amaba, luego despreciaba, y lo que antes despreciaba era después su gloria. Antes despreciaba las cosas del Señor Jesucristo y despreciaba todo lo que pertenecía a Jesucristo. Por eso dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien persigues. No des cosas contra el aguijón. Dice, lo que antes amaba, luego despreciaba. ¿Qué cosa? Lo que tiene que ver con lo que están trayendo los judaizantes o que andan trayendo y van a procurar entrar a Filipenses, a Filipos. Y lo que antes despreciaba era después su gloria. Entonces él estimó, lo repito, expresa la idea de llegar a un certero juicio basado en un cuidadoso examen de los hechos. Lo que estimó como pérdida al conocer a Cristo sigue siendo verdad. Lo estimó como pérdida y hasta ahora es así. ¿Ya? Y la palabra pérdida ahí tiene que ver como pérdida completa, totalmente perdido. Todo eso se perdió, no le sirvió de nada. Dice, por amor de Cristo. En realidad la palabra es causa, o por medio de Cristo, o por causa de Cristo. Entonces, por causa indica la razón por la que algo sucede, resulta, existe. ¿Por qué él estimó lo otro como pérdida? Por causa de Cristo. Por eso muchas veces es mejor conocer la verdad para que uno pueda darse cuenta que lo anterior no sirve. Porque si uno habla de las cosas que nos sirven a las personas, por ejemplo, o a mí me hablaran de lo que no sirve, yo diría, pero ¿por qué si yo siempre he tenido esa tradición y para mí sirve? Entonces, lo que pasó con él es lo que tiene que pasar a las personas, que se le presenta previamente algo superior. Y cuando se le presenta algo superior, que es el Señor, que es Cristo, en un momento se da cuenta que lo otro no sirve de nada. Mire, veamos un poquito en Primera Tesalonicense, verso 9, capítulo 1, verso 9 de los Primera Tesalonicense. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En realidad, la mejor traducción es esta, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios desde los ídolos. O sea, ellos conocieron, escucharon la palabra de Dios y cuando escucharon la palabra de Dios dijeron, esta es la verdad, esto es superior, esto es mejor. Y cuando dijeron eso, se dieron cuenta que lo otro no servía a nada. Entonces, cuando el Señor se aparece a Pablo y él cree, encuentra algo superior a todo lo otro que él había pensado que tenía valor y que era ganancia. Entonces Pablo diría, perdí, no sabemos a qué edad se convirtió, pero poco más de 30 años,
perdí más de 30 años. Pero lo que tenía es que conocía la Biblia, conocía mucho de la Biblia. Era un doctor, prácticamente un doctor de la ley, era un abogado, era un doctor de la ley, manejaba la ley muy bien. Entonces eso Dios lo usó también, por supuesto. Lo usó porque conocía la Biblia. El Antiguo Testamento especialmente lo conocía. Lo demás lo recibió por revelación directa del Señor Jesucristo. Entonces dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado, ¿ya? Las he considerado como pérdida, pérdida completa, pérdida total, por causa de Cristo. Entonces Cristo viene y se da cuenta que esto es la verdad y que es superior y lo otro no sirve, no sirve. Por eso cuando se habla a la gente, hay que escuchar a las personas, aprovecho de decirlo, hay que escuchar a la gente, hay que acercarse a las personas, ponerle oído y uno no decirle que tiene que dejar ciertas cosas. Lo que tiene que decirle es lo que necesita. Y cuando la luz entra al corazón, cuando ellos se dan cuenta lo grande que es el Señor, que es lo que ella o él necesita, que es lo único que puede darle paz y gozo y seguridad, se va a dar cuenta después, en el tiempo, que lo otro no sirve de nada. Y va a comenzar una vida nueva, cristiana, que se va a desarrollarse en el tiempo y lo que nosotros tenemos que seguir avanzando hasta el final, porque vamos aprendiendo, porque tropezamos con la misma piedra muchas veces y eso hay que ir aprendiéndolo para madurar y no dejarse arrastrar por el error. Muy bien, espero que pueda ser satisfactorio el estudio, que nos ayude para comprender un poco más la razón por qué Pablo se presenta de esta manera. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu bondad, por tu amor, por tu Hijo bendito, quien quien nos trae todo lo que necesitamos. Él es la vida y la luz de los hombres, es todo lo que necesitamos, no necesitamos nada más. O ayúdanos a conocerle más, ayúdanos a llenarnos más de Él. Ayúdanos, Señor, para vivir agradándole a Él, agradándote a ti, Señor, por medio del Señor, y por tu palabra preciosa y tu espíritu que nos has dado. Que nuestra vida pueda ser apartada para ti, santificada, entendiendo que en la carne no encontraremos nada de eso, ningún gozo, ninguna victoria, solo derrotas, derrota tras derrota. Queremos darte las gracias, Señor, porque el apóstol Pablo se ocupa de tu pueblo para prevenirlo del error que anda por ahí, que anda rondando. Tal vez en este momento, en ese tiempo en que escribe todavía no está. No ha entrado el error, pero está rondando y los previene para que ellos se cuiden. Y así que la enseñanza del ministerio sea preventivo, no cuando ya, no curativo, cuando ya el mal está adentro. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias.